Bueno, pues buenas noches. Vamos empezando la charla del martes, hoy 24 de noviembre. El tema de nuestra charla del día de hoy es amar la violencia y conocerla lo suficiente para poder transformarla en acciones creativas y reparadoras. Y como dice el cartel, esta es la segunda parte de esta charla con el mismo título que nos va a regalar, que nos está compartiendo Gabriel Oscar Bertona. Entonces, pues bienvenidos todos y los que estuvimos aquí en la primera vez, pues hubo personas, bueno, simplemente no terminó Gabriel de hacer toda su exposición y nos quedamos con ganas de escuchar toda la charla y también de poder generar un poco más de reflexión conjunta, de debate, de compartir, de preguntas. Entonces, ahorita voy a leer un poquito la semblanza de Gabriel y compartirles a todos que, bueno, esta es como la segunda parte. La primera parte ya está en el Facebook de Coyohuali, también está en YouTube. Entonces, quienes quieran y no hayan podido estar en la primera parte, pues yo les aconsejo, les recomiendo que escuchen la primera, que fue bastante interesante, y pues hoy adentrarnos como en esta parte que faltó, que quedó. Entonces, bueno, quisiera leer, perdón, para todos la semblanza de Gabriel y para luego ya darle la palabra. Entonces, Gabriel Oscar Bertona Charaviglio, médico cirujano con formación en diversas áreas de salud integral, doctorante en pensamiento complejo, guía de círculos de intimidad masculina, coordinador de grupos para enfermedades crónicas y prácticas saludables. Y bueno, se me olvidó presentarme, mi nombre es Ana Ramírez, yo soy directora del Centro de Vinculación Coyohuali. Nosotros estamos ubicados, para quienes no nos conozcan, en el sur de la Ciudad de México, en la zona de hospitales. Ahora, y bueno, desde que empezó el COVID, pues prácticamente nos mudamos a hacer el trabajo en línea, aunque el centro sigue abierto y por cierto estamos hospedando los domingos y los lunes al Mercado Alternativo de Tlalpan, que se convirtió en su sede alterna cuando cerraron tanto el Bosque de Tlalpan como la UAM, el lugar que les prestaban. Y bueno, pues desde que inició el MAT hemos sido dos proyectos que hemos hecho varias alianzas y sobre todo siempre acompañándonos y compartiendo estos anhelos de un mejor mundo, ¿no? Entonces, Coyohuali ya se abrió para algunas actividades físicamente con todos los cuidados que esto implica, porque también pues hay personas que toman terapia y que han pedido hacerlo en el espacio y pues sí, se ha abierto como para pocas actividades, pero una de ellas es como las terapias individuales, familiares, de pareja, etcétera. Y pues nosotros seguimos en estas charlas que ya estamos por acabar el año, que la verdad ha sido un espacio súper rico, con muchos temas que casi todos, los primeros no, porque yo no sabía de la existencia de la grabación y empezó a hacerse, justo fue con Gabriel con la primera charla que se grabó, y están muchos de los temas pues ya en YouTube, están en Facebook, y yo sí les aconsejo de repente echarse un clavado porque hemos tenido invitados pues con aportaciones muy interesantes y creo que nos ha enriquecido mucho y se ha ido generando una comunidad alrededor de este espacio. Entonces, pues bien, bienvenido Gabriel, estamos contentos, creo que había varias personas que esperaban este momento de la segunda parte. Este, y nada más compartirles, ¿no? Quienes puedan y quieran abrir su pantalla, es muy lindo para mí al menos ver caras, como no solamente ver los nombres. Y también quienes tengan preguntas, irlas poniendo en el chat y en el momento en que yo siento oportuno que Gabriel lea, pues va a ir como intercalándolas. Y también pedirte, Gabriel, que dejemos un espacio para que haya como más espacio para esta intervención. Pues de mi parte, gracias. Bienvenido, Gabriel, y muchísimas gracias. Ya te hice coanfitrión, Gabriel.
Sí, sí, es que me tardé un poquito porque estaba leyendo un comentario de Santiago y viene muy adecuado para lo que voy a comentar después. Santiago me hace la observación de que en la búsqueda de nuevas masculinidades tenemos que tener cuidado de los micromachismos y despectivos en el lenguaje, y se refiere a cuando yo usé la palabra marica y abrirnos a nuestra sensibilidad. Marica, además de ser una palabra despectiva, también es un micromachismo. Sin duda estamos en un proceso, pero es importante tomarnos el tiempo para hacer conciencia de esta situación. Saludos y un abrazo. Entonces, yo uso mucho la palabra marica, no solamente para referirme a lo afeminado, sino un poco para confrontar lo que implica la palabra, y uso mucho el lenguaje de esta forma. Pero también me refiero a mí como marica, a ese aspecto en mí más femenino, más sensible. También es una forma de usar la palabra como en término como de broma, burla, como confrontar, ¿no?, este tipo de fobias a la homosexualidad, a las propias tendencias homosexuales. ¿Me explico? Yo sé que puede ser un poco fuerte para algunas personas más sensibles a la palabra, a lo que esa palabra en su historia ha significado, a cómo la han sufrido, pero no es esa mi intención en particular. Uso palabras, soy un poco bocón, uso palabras que pueden ser fuertes, que pueden movilizar, que pueden sacudir, ¿sí? No es mi intención ni ser despectivo con los hombres que somos más afeminados, o más sensibles, o más femeninos, porque además me considero parte del grupo, ¿sí? Pero estoy totalmente de acuerdo en que es importante eh, eh, reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Compartirnos y crecer en torno a lo que nos pasa cuando escuchamos tal o cual palabra que para mí tiene una historia, está situada, para mí tiene un significado y tiene como una repercusión, ¿no? Si pretendiéramos un lenguaje totalmente limpio, como en esa también como pulcritud del lenguaje, que no es mi pretensión. Además, no sé ni siquiera si me saldría a mí, ¿no?, limpiar mi lenguaje de una manera como purista. También nos perderíamos un poco de la espontaneidad y de la riqueza discursiva, de la posibilidad que nos da dejarnos conmover y afectar por lo que el otro le pasa o cómo el otro se refiere a sí mismo o a mí, ¿sí? Cuando planteo esto, lo planteo desde la pretendida idea de que el ser humano, ¿no?, por más humanos, ¿no?, atravesados por la cultura, ¿no?, relacionados con nuestras sombras. Entonces, desde ahí es que uso esta manera en el lenguaje, un poco a veces provocadora, ¿sí? Pero sin intención de herir o de burlarme. Y si me burlo, un poco en términos más bien jocoso, ¿sí?, que no pretende hacer daño, ¿no? Voy a compartir la pantalla. ¿Sí se ve, verdad? No, Bueno, creo que ya la he compartido, a ver si nada más dígame alguien que ya está todo en orden, y así vamos avanzando. estás compartiendo el ¿Sí? cartel. Sí, ahora sí. Perfecto.
Bueno, entonces pongo esta pantalla para hablar un poquito del primer tema que quiero tocar. Hicimos en Coyowali se hizo una promoción del cartel, este cartel que está en el medio, que dice Círculo de Intimidad Masculina, que en torno a la convocatoria para estos trabajos circulares es que estamos también haciendo o abordando esta temática, ¿no?, en estas charlas. Entonces hicimos la difusión para el Círculo de Intimidad Masculina, y el solo hecho de la palabra intimidad, de este hombre con esta flor, y una palabra que se usó para hacer los hashtags, que se puso nuevas masculinidades, generó un montón de comentarios violentos, agresivos, descalificadores sobre nuestro trabajo, sobre Coyowali, que sí creí oportuno hacer algunos comentarios sobre eso para aclarar cuál es mi posición en relación a esos temas, y también para hablar de la violencia en las redes sociales, ¿no? Hoy hay toda una serie de gente que está escribiendo y está pensando sobre este fenómeno de las redes sociales o reacciones, este tipo de forma de manejar las redes sociales en torno a la controversia, a la agresión, a la descalificación, sin saber mucho de qué va lo que el otro estaba publicando, diciendo, ¿no? Sin entender mucho. Hay una práctica muy, muy visceral, muy reactiva, de desprestigiar, atacar, descalificar, ¿sí?, la publicación de los demás, especialmente, obviamente, si toca áreas sensibles de mí mismo, ¿no? Entonces, para mí, fue muy fuerte ver cómo, ¿no?, este debe ser un club de homosexuales que es una forma de buscar pareja, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué clase de babosadas son estas? ¿No? Esto es una forma camuflada de feminismo. Todos los feminismos no tienen nada que aportar, los feminismos buscan la destrucción de lo masculino y del hombre, ¿sí? Un montón de premisas y de planteamientos que obviamente sin ningún sustento real, ¿no? Ni nos conocen a nosotros, ni conocen nuestro trabajo, ni conocen desde dónde trabajamos y hacemos lo que hacemos, pero sí hemos recibido un montón de bullying, ¿no?, a la publicación, por esto que les digo, 2 o 3 palabras, una imagen, y generó un montón de reacciones de este tipo. Entonces, en torno a esto y a mis propias reflexiones sobre todo lo que también hice algunas intervenciones en algunas de los ataques que podían ser más perceptivos. En general, ¿no?, cuando nos violentamos, verbal o físicamente, una de las características de la violencia es la ceguera, ¿sí? Una de las características es esta cosa de no ver, cerrarme, no ponerme en el zapato del otro, no poder ser empático, ¿no? La verdad es lo único que me interesa es mi posición y lo único que busco es tener la razón, ¿no? Y esta es una estructura que forma parte de esta construcción de la cultura de la violencia. Entonces, esta es la característica. Entonces, eso, claro, responder o pretender intercambiar o pretender crear conocimiento, incluso educar en esta circunstancia, es algo muy poco provechoso, es bastante infructuoso. Entonces, en algunos momentos contesté y fui tratando de tejer ahí alguna lucecita, porque obviamente los círculos de hombres despiertan todo el temor de los hombres a su vulnerabilidad, a manifestarla, a hablarla, despierta todas las heridas o activa o abre las heridas de haber sido
violentados por mujeres, o castrados o aplastados por mujeres en su vida, despierta esto es que hablaba yo la sesión pasada, de que el género es identidad. Entonces, ¿no? Si me van a desarmar mi género, si pretenden hacerme reflexionar sobre mi masculinidad, si vamos a hablar de qué repercusiones tiene mi modelo de la masculinidad sobre la vida, sobre la tierra, sobre las relaciones, están poniendo en duda mi persona. Y las personas que estén muy identificadas con el rol de género, les va a ser muy difícil el proceso reflexivo que proponemos, ¿no? Entonces, acá pongo algunas ideas que tratan de explicar un poco cómo es mi perspectiva frente a esto, ¿no? Visualizar el feminismo sin hombres o la deconstrucción de lo masculino sin mujeres es ficticio. La realidad la construimos juntos y la vamos a seguir construyendo juntos. Que a veces las mujeres necesiten hacer ciertos ejercicios sin los hombres, y a veces los hombres necesitemos hacer ciertos ejercicios sin las mujeres como parte de un proceso, no significa que podamos imaginarnos no un feminismo sin hombre o una deconstrucción de lo masculino sin mujeres. O sea, los ficticios del planteamiento absoluto, ¿no? Porque la realidad siempre está entretejida por todo. No pretendemos negar la masculinidad, por el contrario, queremos reintegrarnos, ¿sí?, con las luces de los viejos modelos y las luces de los movimientos actuales. Y esto lo digo en particular porque, por esto que les digo, muchos de los planteamientos de estos hombres muy reactivos y violentos ante la publicación fue que quieren destruir lo masculino, quieren destruir, ¿no?, todo eso que somos y la masculinidad en una visión como del modelo tradicional masculino idealizado, ¿no? Este modelo masculino tradicional no tiene, es maravilloso, no tiene nada que ser revisado, no tiene nada que aprender, pero están esas mujeres desgraciadas de las feministas que nos quieren acabar, ¿no? Y entonces hay que defendernos, ¿no?, tomar partido, ¿sí?, generar bandos, que forma parte de la misma estructura de la violencia o de la cultura de la violencia de la que les he hablado la sesión pasada y vamos a seguir hablando durante esta. ¿Sí? Entonces, pretender bandos y confrontaciones entre hombres y mujeres, tomar partido y sostener viejas estructuras, no abona la cultura de paz y no es lo que estamos haciendo nosotros o lo que pretendemos hacer. Hemos sido influenciados por amigas, hermanas y parejas feministas. Claro que sí, ¿no? Porque entonces, no, estos hombres que hacen estas cosas no son mandilones, no están detrás de las polleras de sus mujeres y de estas feministas que los han hipnotizado para que crean que sus propuestas valen, ¿no? No, sí, o sea, hay muchas propuestas feministas que son maravillosas y que hemos tomado y que hemos hecho propias, pero eso no significa para nada que todos los feminismos estemos de acuerdo con todos los feminismos o que estemos de acuerdo con todas las prácticas. Y esto también es muy importante visualizarlo. Cuando hablamos de patriarcado, no hablamos de hombres o de mujeres, hablamos de un sistema de pensamiento, una manera de vivir la vida, una manera de estructurar nuestra relación con el universo, con nosotros y con los demás, seres humanos y con la naturaleza. No estamos hablando de hombres y mujeres. Y siempre acá hay una confusión, como si decir patriarcado es decir hombre, pero entonces no estamos idealizando a la mujer, entonces, o estamos negando que las mujeres son violentas, o que son manipuladoras, o que utilizan el poder de la víctima para su beneficio, o que mienten. No estamos negando que la mujer tiene sombras como el hombre y que tenemos que trabajar juntos en la construcción de sociedades más saludables, más amorosas, más empáticas y más en paz. Pero también decimos, por lo menos digo yo, pero también digo que sí he sido influenciado, sí he sido tocado, conmovido, amado, abrazado por amigas, hermanas y parejas feministas, y eso no lo tengo por qué ocultar ni disimular. Eso no significa que todas las prácticas y todos los feminismos me parezcan igual, incluso que no me parezcan constructivos. Hay movimientos feministas que son muy violentos, muy patriarcales desde mi punto de vista, y que también desde mi punto de vista esos movimientos merecen
un proceso reflexivo y de construcción, también en la relación de las consecuencias de construir desde ahí. ¿Sí? Cuando hablamos de cultura de paz, hablamos de la posibilidad de salirnos de estas estructuras violentas que parecen tan constitutivas, ¿no? Que parecen tan estructurales. Y este término, y en torno a esto que se ha escribido mucho, se lo ha nombrado, ustedes van a buscar los haters, que es como los odiadores, ¿no? Se está escribiendo mucho, gracias Liliana por mandarme material sobre esto, y creo que es muy atinado, ¿no? Tenemos que también elegir dónde y cómo vamos a emprender estos procesos reflexivos y de aprendizaje. Muy bien, voy a abrir un poquito, la charla. Apenas estoy empezando, pero quiero ver si hay algún otro comentario. Ok, ¿hay alguien que quiera comentar algo sobre este punto en particular, que es un tema de la violencia en las redes? ¿Sí? La cultura de la violencia en las redes, que finalmente no es más que lo mismo, un poco más complejo, ¿sí? Pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto, alguna preguntita. Santiago tiene levantada la mano. Venga, Santiago. Bueno, brevemente, quiero hablar de eso. Realmente el encuentro hacia el camino de nuevas masculinidades, yo lo empecé primero en saber qué era el movimiento feminista. Y de ahí la primera pregunta fue por qué los grupos, el movimiento feminista no incluye a los hombres. Ya con el paso del tiempo me di cuenta que efectivamente el querer integrarme era volver a asumir el rol reproductivo, ¿no? Donde la mujer sea quien nos enseñe y deslindarme de ese proceso que es particular y como hombre, ¿no? Entonces es ahí que ya después con otras amistades empezaron a abrir un círculo de nuevas masculinidades y a replantearnos varias cosas. Lamentablemente no pudo trascender. Digo, es uno de los grandes retos que ustedes mencionaron en su primer plática, ¿no? Pero sí es importante el poder entender que la nueva masculinidad es un proceso constante de reflexión, de introspección, de compartir. Y en este sentido, no quiero ser incisivo, sino más bien quiero como abonar, porque creo que tanto la provocación como la confrontación es el producto de la naturalización de la violencia en los hombres como género, no como sexo. Entonces, justo lo que es importante es poder enunciar y poder reflexionar sobre estas connotaciones en donde se pueda resignificar a través del diálogo, es decir, sin provocar o sin confrontar, porque la violencia sigue siendo parte de ese ser humano primitivo, ¿no? En donde el hombre a través del tiempo pues ha naturalizado que la forma de comunicarnos, de imponernos, es a través de la violencia en diferentes mecanismos, como tú ya bien lo mencionaste. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con el grupo, y sí creo que es muy necesario y es muy cierto lo que estás comentando. Los comentarios que se pusieron en Facebook, obviamente es una reacción porque están atentando contra la masculinidad, están poniendo en juicio la masculinidad, están atentando contra el falo, ¿no? Y en ese sentido, pues eso es justo parte de lo que hay que trabajar. Ya ahí quedaría mi participación para no abarcar más. David levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Buenas noches. Buenas noches. Es mi primera participación en este tipo de pláticas. Yo accedí a través de mi pareja
Ella me invitó a este grupo, lo cual le agradezco, es la primera vez que tengo este acercamiento y lo que comenta Gabriel y, ay, no me acuerdo quién acaba de platicar, Santiago creo, este, menciona algo muy importante, ¿no? Creo que últimamente hay mucho odio, mucho hate en las redes sociales y pues no solamente en cuanto a aspectos, por ejemplo, en este caso, ¿no? De la charla, yo cuando vi el flyer en Facebook, vi comentarios demasiado homofóbicos y con mucha agresividad, ¿no? Insultando, ni siquiera conociendo el tema o sin siquiera acercarse a saber a qué se refiere este tipo de charlas o este tipo de temas, empezaron a atacar, ¿no? Y infortunadamente hay mucha gente que no le interesa conocer más allá de este tipo de temas y tampoco se dan cuenta de principalmente de cómo es su reacción ante el mundo. Creo que lo que menciona Gabriel sobre la parte del feminismo y de la masculinidad de forma integral es muy compleja porque, pues, bueno, yo considero que el feminismo, en primera instancia, creo que las mujeres son las que lo deben de defender y llevar, pues, a lo máximo, porque es la representación de ustedes, ¿no? Como mujeres. Y como hombres, pues creo que no tenemos como que mucha cabida en ese aspecto, porque pues somos hombres al final del día, ¿no? La mayoría de las ventajas sociales están a nuestro lado y no creo que eso sea justo y sea correcto. Y también creo que esa parte influye mucho en el actuar de los hombres en cuanto a la violencia en distintas formas, ¿no? De manifestarse, tanto de hombres con hombres como hombres con mujeres y etcétera. Y pues básicamente esa sería nada más mi aportación. Y pues muchas gracias por darme este espacio. Gracias, David. Gracias, Santiago. Coincido. Algo también importante de aclarar, me lo hicieron varias veces la pregunta. Oye, y si yo no soy binario, si yo soy homosexual, ¿puedo estar en el círculo de hombres? Puedes estar, claro que sí. Me explico, incluso si eres machista, puedes estar. No estamos tratando de hacer el club de Toby, me explico, de solo incluir a los que son como nosotros o piensan igual que nosotros. No es esa nuestra intención, ¿no? O que tengan nuestra misma, ¿cómo se llama? Deseo sexual, que les gustan como a nosotros tal o cual género, particularidad del ser humano. No estamos buscando eso, es un espacio, ¿no? Abierto a la diversidad y abierto al aprendizaje. Entonces, no es un club para buscar pareja sexual, ¿sí? Yo lo preguntaron varias veces, entonces creo que sí vale la pena decirlo. Francamente, con quién se acuesta la gente nos tiene sin cuidado, o sea, ni nos incumbe, me explico, ni se trata de eso. Es un espacio para abrir espacios reflexivos, terapéuticos y de sanación de nuestras heridas y de nuestra presentación frente al mundo para crear el mundo que elegimos, que nos gustaría, con el cual soñamos, el mundo que queremos, que hemos imaginado y que queremos habitar. Entonces, para nada estamos desplazando o porque el miedo de muchos de estos hombres es algo así como, entonces, ustedes no van a estar preparados para hacerle frente a la adversidad porque se están convirtiendo en unos débiles, sí, en unos homosexuales débiles que no tienen fortaleza y que no creen en sí mismos, ¿no? Esta fantasía ¿no? de ser infectados por el cuerpo de la mujer. Cierto que les había como hablado un poco de esa singularidad del machismo, del patriarcado, ¿no? Que se ha ido tejiendo desde las ciencias y desde muchas áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, no vaya a ser que me vuelva débil, que si lloro y reconozco mi vulnerabilidad, ya no pueda usar mi fuerza, ¿sí? Que pierda mi toque de macho, ¿me explico? Que son puras como ornamentos que van en torno a esto que tanto daño nos ha hecho de este modelo que queremos deconstruir, sobre el cual queremos trabajar, el cual queremos recrear y reinventar, no negando la fuerza, ni la confianza,
ni la esencia masculina, sino por el contrario, integrándola, hacerla danzar, ¿no? En un ser completo, femenino y masculino, que reconoce todas sus áreas del ser. Estamos hechos de lo femenino y lo masculino. No podría existir la vida si todos los seres, nos gusten hombres o nos gusten mujeres, si tuviéramos los genitales de tal o de cual forma, no pudiera existir la vida si no tuviéramos en nosotros lo masculino y lo femenino. Entonces, en la manera que honro eso de lo que sí estoy hecho, aunque lo niegue, puedo permitirme la posibilidad de realizarme. Entonces, desde ahí partimos, al menos desde esa idea. Y explorarla, y recrearla, y danzar, ¿no? Con todo lo que soy, con todo lo que me pasa, sin tener que esconderlo, porque el modelo dominante no me permite, o porque mis amigos van a decir que soy gay, o porque no sé qué cosas, ¿no? Entonces estamos llenos de eso, hay mucho de eso, y con eso estamos lidiando los hombres que estamos hoy impulsando este círculo de intimidad masculina y tratando de lograr convocatoria. A veces parece que estamos remando contra la marea. ¿Me explico? A veces parece una labor muy difícil. Ya sabemos que es difícil, ¿no? Pero a veces abusan, ¿no? Bueno, la idea es que de a poquito vayamos compartiendo estas cosas para ir convocando cada vez más hombres que tengan ganas de hacer este proceso humano. Queremos realzar lo humano y recrear lo humano. Me explico, mucho más allá de los géneros, ¿sí? Queremos darle un lugar central a la vida en este contexto biológico que ha sido tan explotado y devastado, ¿no? Por nuestras prácticas patriarcales. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la comentario hasta ahora. Sigamos. Cualquier cosita, siéntanse con la libertad de ir poniendo los mensajes y los vamos revisando. Y me sacó recién el Zoom, no terminé de escuchar lo que dijo Santiago. La última parte de lo que dijo ya no lo escuché porque me sacó, creo que mi internet no está tan bueno, entonces si por ahí huyo, que no parezca que es adrede, ¿no? A veces huyo por puro miedo nomás, ¿sí? La violencia del círculo hombre ya lo hablamos. Entonces, teorías y elementos determinantes. Hablamos mucho de tratar de ver simultáneamente todas las áreas que construyen la violencia. Entonces, tenemos una serie de teorías que están planteadas y están revisadas desde el punto de vista teórico. La teoría clásica del dolor, para evitar el dolor, ataco ante la amenaza. La teoría de la frustración, la cólera se dirige hacia quien es causante de la insatisfacción o hacia otra persona. Tenemos muchos ejemplos, seguramente propios y ajenos, de cómo la intolerancia a la frustración es uno de los motores más importantes para la violencia. ¿Sí? Y esto lo sabemos mucho los que trabajamos en la clínica con este tipo de problemática en la persona. Necesitamos aprender a tolerar la frustración para poder regular y controlar los impulsos violentos. Este es un objetivo terapéutico importante en la sanación, ¿no? De una conducta violenta. Teorías sociológicas de la agresión es un hecho social más que personal que puede tener manifestación individual o grupal. Hablé mucho la vez pasada de eso, vamos a hablar un poquito más de eso también más adelante, pero la teoría sociológica de la agresión también es fundamental. La teoría catártica de la agresión se libera, esta es psicoanalítica, se libera la tensión a través de la agresión para volver a un estado de equilibrio. O sea, la catarsis, ¿no? de la agresión como una forma de tratar de encontrar el equilibrio. Esto también lo hemos seguramente todos experimentado en cierto grado, ¿no? Necesitamos hacer un poco de catarsis, hay ciertas corrientes psicológicas incluso que se valen de este proceso para poder desahogar y empezar a tener conciencia de qué está en el fondo, qué es lo que está en el corazón de esta conducta. La teoría etológica
la violencia como producto de la reacción impulsiva, innata e inconsciente, muy vinculada a las reacciones o a los reflejos más primitivos. La teoría bioquímica o genética, la violencia como un desequilibrio químico de sustancias, neurotransmisores y hormonas. Y si ven, todo esto es cierto. Y todo esto es constitutivo, ¿no? Todas estas teorías en realidad son ciertas. Observamos la realidad y la construimos desde esta diversidad de factores. Un poco también resumiendo la sesión pasada, tenemos entonces este conjunto de procesos biológicos, genéticos, psicológicos, sociales, patológicos y ambientales que hacen a la violencia, ¿no? Los biológicos, hablamos un poquito la vez pasada de los niveles altos de testosterona y bajos de serotonina, la alteración en el lóbulo frontal y los niveles bajos de colesterol. Estos son algunos rasgos químicos, ¿no?, que nos hacen más propensos a las conductas violentas, a la dificultad para aprender y la dificultad para adaptarme, mejorar en mi respuesta, no responder siempre igual, ¿sí? Factores genéticos, comportamientos agresivos en gemelos univitelinos o asociados a acumulación de aminas. O sea, sí hay rasgos genéticos en poca gente que los hacen más propensos a la violencia. Rasgos o factores psicológicos, patrones de comportamiento y de socialización, padres castradores y coercitivos, violencia física en la infancia, madres castradoras y coercitivas, ¿sí? O sea, por eso no, cuando hablamos de patriarcado no hablamos de hombres y mujeres. Hay mujeres muy patriarcales que ejercen, me explico, su manera de relacionarse con el mundo y con los demás de una forma muy machista, ¿sí? Que hacen, que abonan a esta estructura que estamos tratando de transformar para encontrar espacios más amigables, más amorosos, más pacíficos. Violencia física en la infancia, escasa supervisión parental, mayor permisividad, esto que hablábamos la vez pasada de los niños tiranos, los niños a los que se les ha permitido de todo, ¿sí? Entonces, como no hay estructura, no hay contención, hay una permisibilidad excesiva, entonces el niño cree que el mundo está para servirle a él, ¿no? Y esto abona al narcisismo y a las conductas o a las patologías psicopáticas, ¿sí? Personas carentes de empatía, ¿sí? Permisividad, deprivación afectiva, o sea, la poca actividad afectiva, la subactivación afectiva. Cuando hablamos de reprimir emociones, porque hay emociones que son malas, o sentir no se puede, o sentir no se vale, o las emociones hay que quitarlas del juego, en realidad no estamos ayudando. ¿Me explico? Mucha violencia viene de estructuras educativas de represión emocional y de subactivación emocional. Tenemos que enseñar a utilizar las emociones. Tenemos que enseñar a sentirlas, nombrarlas, entenderlas, abrazarlas y utilizarlas para lo que fueron creadas. La emoción no es buena ni es mala. Tiene un sentido, tiene un mensaje, ¿sí? Tiene un sentido selectivo, evolutivo, está ahí para algo. Y si solo me dedico a reprimirlas, entonces estoy abonando a actitudes y a conductas violentas e irritativas. Escasa supervisión, mayor problema de reforzamiento positivo a la agresión, ¿no? Ve, madréatelo, ¿no? Está chido, es que eres machito, dale un golpe, se lo merece. Me explico esta cosa de tal, no, se lo merece, se lo buscó, dale otro, que sea más fuerte el segundo, que ya no se pare. Esto nos pasa mucho a los hombres, ¿no? A los hombres se nos ha reforzado positivamente hacia las conductas agresivas y violentas. Y el abuso sexual, obviamente. El abuso sexual como
Creo que a Gabriel se le dejó de escuchar, ¿verdad? ¿O soy Sí, yo? se dejó de escuchar. Se Ya no dejó se de escucha escuchar. nada. Sí, se desconectó. Se ve que hoy tiene acá está de vuelta. Gabriel, se te dejó de escuchar. Sí, por ahí me va. Creo que mi internet está un poco flojo, así que les digo, huyo, pero no es de miedo en este caso. Entonces, acá. Entonces, y algo que creo que ya no me escucharon, el abuso sexual. El abuso sexual es algo naturalizado en nuestra cultura, que puede ser violación o abuso, pero puede ser más o menos agresivo, incluso no, puede no ser agresivo, pero el abuso sexual, ¿no? es un gestador de conductas violentas en la adultez. ¿Sí? Entonces, mucho tenemos que hacer socialmente, familiarmente, individualmente, para sanar nuestros abusos sufridos y también para no reproducir los modelos y seguir abusando y seguir violentando, ¿no? Abuso sexual. Estábamos en los factores psicológicos. Los factores sociales, aceptación de conductas sexistas y violentas, relativismo ético, todo se vale, todo da igual, cree lo que quieras, no pasa nada, ¿no? Finalmente nada va a cambiar. Esta cosa del relativismo, estamos también socialmente metidos, inmersos, en una cosa de relativizar todo, relativizar la ética y por lo tanto las conductas y las acciones, y como si no pasara nada haciendo lo que hacemos. Y claro, en la sumatoria de lo que va pasando en las vidas individuales, vamos construyendo ¿no? las consecuencias sociales que padecemos. Marginalidad, exclusión, intolerancia, narcotráfico, desigualdad social, inestabilidad laboral y desempleo, pobreza, aislamiento social, acceso a medios violentos, armas o plaguicidas, por ejemplo, el crecer rodeado de delincuencia y sin recursos de afrontamiento a los conflictos, diferentes obviamente a la violencia, ¿no? Nuestro recurso, tanto estatal, institucional, individual, de pareja, familiar, más recurrido para hacerle frente a los conflictos es la violencia. El problema es que tenemos una escasez de recursos para hacer frente a las diferencias, a las contradicciones, a la frustración. No tenemos recursos gestionados y útiles al momento de tener que hacer frente a los conflictos. Y entonces esto nos permite recaer en la violencia de diferente tipo como única salida, ¿sí? Procesos patológicos, desórdenes de personalidad severos y peligrosos, con drogas o alcoholismo de por medio. Hay una relación entre uso de drogas y alcohol, obviamente, y violencia. Y somos una cultura reforzadora del alcoholismo, ¿no? Reforzadora de las adicciones en muchos sentidos. Estrés postraumático, déficit de atención, ¿no? Como ciertas patologías que nos hacen más susceptibles a las conductas de irritabilidad y de violencia por el déficit químico, por la situación endógena que tenemos a nivel biológico. Y procesos ambientales, ¿no? Otra vez, drogas o carga tóxica, ¿no? En el medio ambiente, en los alimentos, en el agua, en el aire, ¿no? Las dietas altas en carbohidratos y altas en proteínas, los medios masivos de comunicación por mimetismo de conductas agresivas, la ineficacia del Estado en la solución de los problemas de violencia, o la complicidad de los mecanismos de supuesta solución con la delincuencia organizada y la impunidad, ¿no? En esto, en México tenemos todos muchos ejemplos personales y sociales, ¿no? En donde, bueno, nuestro sistema de justicia y el Estado es altamente ineficiente. La mayoría de los delitos que se cometen en México ni siquiera se denuncian por la ineficacia, la impunidad y la complicidad de los sistemas que supuestamente tendrían que defendernos de la violencia, o por lo menos regularla, o por lo menos acotarla.
Y entonces esto también es una manera de darle una perpetuidad a la cultura de la violencia, ¿no? Voy a hablar un poquito de esto porque no es suficiente con tener una policía que tenga armas de fuego más grandes para detener a delincuentes más violentos. No es suficiente con tener muchos tanques. No solamente no es suficiente, sino que incluso es perjudicial, ¿no? Hay mucho escrito sobre las terribles consecuencias de la lucha contra las drogas, que en realidad lo único que logró la lucha contra el narcotráfico es aumentar los cárteles, aumentar la violencia, reproducir el consumo. Son estrategias brutalmente ineficaces en el manejo de la violencia. Y acá voy a hacer una suerte de simplificación. Esto lo saco del trabajo de Nilda Cheraviglio. Una suerte de simplificación de cuáles son las patas desde el punto de vista de los paradigmas que sostienen a la violencia y al patriarcado. Entonces, hay 4 grandes patas. Una es la jerarquización. Los paradigmas son estructuras de pensamiento muy básicas, maneras de ordenar la realidad, maneras de pensar muy primarias, ¿sí? Como la manera de pensar que estructura el manejo de la información cotidiana, que determina la funcionalidad. Eso es un paradigma, lo que está detrás, en el fondo, la estructura de la manera de pensar que condiciona la manera de actuar. Entonces, la jerarquización como paradigma, ¿no? Y acá hablamos de todo, y ahora traten de buscar ustedes mismos y ustedes mismas ejemplos en sus vidas, ¿no? ¿Qué tanto de manera jerarquizada yo vivo? ¿Qué tan jerarquizada está mi pareja? ¿Qué tan jerarquizada está mi modelo de amar? ¿Qué tan jerarquizado está mi oficina donde trabajo? ¿Qué tan jerarquizada está el vecindario? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué tan jerarquizados nos movemos en mi vecindad? ¿Qué tan jerarquizada está la escuela? ¿Qué tan jerarquizado? Porque en la medida que hay más jerarquización, hay más violencia y hay más anulación de la autonomía. Entonces, para que haya jerarquías, tiene que haber dominio y sumisión, ¿no? El poder sobre el otro, eso es la jerarquía. Las estructuras piramidales de poder, y ahí las vemos desde la estructura presidencial estatal, ¿no? que tenemos a la estructura del macho alfa, ¿sí? que dice qué hay que comer y cuándo y cómo se vive en casa, ¿no? Son todas estructuras jerarquizadas y piramidales de poder. Los de arriba controlan y los de abajo obedecen, y negación obviamente de la dignidad y los aportes, las virtudes, la dignidad de todos, ¿sí? Después de pensar en la jerarquización como de forma paradigmática, pasamos a la competencia. Entonces no solamente dominio y sumisión, sino también tengo que ganarle al otro, tengo que ser mejor que el otro. Desde el punto de vista absoluto, la competencia, no desde el punto de vista absoluto, desde el punto de vista epistemológico, la competencia es algo ficticio. Nadie puede ser mejor que nadie porque somos todos singulares. Tenemos historias diferentes, partimos de puntos de momentos diferentes, tenemos sensibilidades diferentes. Como somos singulares, competir entre nosotros es ridículo desde el punto de vista de la singularidad. Pero así hemos estructurado la educación, las familias, las escuelas, ¿sí? Así nuestros contextos, así con nuestros amigos, así nuestras formas de vida. Y con nuestra pareja, nuestra forma de amar, ¿sí? Nuestro modelo romántico, nuestra forma de hacer el amor, todo está, ¿no? Atravesado por estos paradigmas
que nos han construido, ¿no? Entonces, ser mejor que el otro, ganar el premio, la lucha por obtener el primer lugar o ser más que el otro, ¿sí? La negación de la singularidad y la complementariedad y la ausencia de cooperación. Entonces, si estamos compitiendo, no podemos cooperar, nos tenemos que arrancar los ojos. ¿Me explico? La competencia es antagónica a la cooperación, porque si compito contigo, si tú brillas, me opacas a mí. Esto es un paradigma, una perspectiva muy patriarcal y que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Mientras nos pensemos así en el mundo, va a ser muy difícil la cooperación. Confrontación, la lucha por la razón, los bandos opuestos, el posicionamiento binario polarizado, ¿sí? La negación de la diversidad y la participación de la visión de cada quien en la construcción de la realidad, ¿sí? Entonces estamos todo el tiempo, ¿no? Los demócratas y los liberales, los homosexuales y los heterosexuales, los hombres y las mujeres, los del otro grupo y los de nosotros. Entonces, ¿no? Como tenemos esta estructura en la manera de vivir la vida, hemos sido educados desde ahí, entonces vivimos para demostrar que yo sí tengo la razón y el otro está mal, y entonces tomamos partido y nos ponemos a pelear unos en frente de otros, y claro, nos damos cuenta, estudiando, siendo sensibles, que esa manera de vivir no solamente nos pone a pelear y nos deja heridas, no solamente nos lastima y también a la naturaleza, sino que además esa forma de vivir no nos acerca a la realidad. Ordenarlo todo en bandos opuestos mutila la realidad. Es una forma de percibir la realidad totalmente mutilada y cegada. Hay muchas cosas que no estoy viendo por ordenar todo de esta forma binaria y en bandos opuestos que me enseñó mi papá o mi mamá o mi abuela. ¿Sí? Porque hay mucho más que eso, ¿no? No solamente no es necesario que nos pongamos a pelear, sino que hay mucho más que hombres y mujeres, blanco, negro, bueno y malo, día y noche, hay mucho más. La realidad es mucho más que esa forma binaria, dualista y polarizada de percibir y de pararnos frente a la vida. Todo eso más que hay, además de esas dos posiciones, me la estoy perdiendo. Y la exclusión, ¿no? O estás conmigo o estás afuera, ¿sí? O piensas como yo o te excluyo de mi grupo, de mi club de Toby, ¿sí? Me explico, sectarismos, fanatismos, discriminación, imposibilidad de dialogar, de consensar, de integrar las diferencias, imposibilidad de incluir la otra edad al que se sale de la norma pautada, ¿sí? Este es el procedimiento, es el paradigma de la exclusión en el cual también muchos de nuestros procesos cotidianos están inmersos y son gestores de violencia, ¿sí? Directa o indirectamente. Pero también tenemos los humanos en nuestra historia muchos ejemplos de esto que estoy diciendo, muchísimos, ¿no? Entonces, la invitación es a revisarnos qué tanto, ¿no?, de jerarquización, de competencia, de confrontación y de exclusión vivo yo en las diferentes áreas de mi vida. Y acá un poquito para aterrizar en algunos números. 1.6 millones de muertes por violencia. Y eso incluye homicidio, suicidio y guerra, con alto subregistro. ¿Sí? Porque obviamente mucho de esto no se registra. 1.6 millones de muertes por año. Los homicidios son más frecuentes en hombres que en mujeres y son más altos en países más pobres y con más inequidad. Y acá la relación, ¿no?, entre pobreza, inequidad, marginación, desempleo y violencia. 10 millones de niños son abusados y maltratados por año.
Por cada homicidio son atendidos entre 20 y 40 casos de violencia. Las cifras de arriba son de muertes, pero por cada uno de esos casos hay 20 a 40 casos de violencia. 20% de las mujeres y 10% de los hombres reportan abuso sexual en la infancia. En México asciende a 70% de mujeres abusadas. 70, quizás 80, algunas estadísticas, porque muy, muy pocas lo han podido decir, porque, ¿no? Porque el abuso es silenciado, es negado por hombres y por mujeres. 10 a 50% de las mujeres han sido violentadas por su pareja. La sociedad, con su indiferencia ante la inequidad y la injusticia, se convierte en un agresor en masa. Esto también lo hablábamos la sesión pasada. Caminamos hacia contextos más violentos, más inequidad, más pobres, más escasez de recursos y vulnerabilidad, menos educación y menos contención comunitaria. Simultáneamente, creamos espacios más amorosos y estamos generando instancias restaurativas. Esto está pasando al mismo tiempo, ¿sí? La oposición, la respuesta, el amor o la paz, el cese de la guerra, ¿sí? La oposición del poder del hombre sobre la mujer, de los padres sobre los niños, de la psiquiatría sobre la enfermedad mental, la de la medicina sobre la población, la de la administración sobre la forma de vivir de la gente, ¿no? Y este fue un planteamiento Foucaultiano de 1983. Oponerme al poder, oponerme a la guerra, ¿desde dónde? ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué de lo que hago es darle de comer a lo mismo? Pretendiendo oponerme, ¿no? ¿Cómo elijo yo hacerlo? Y estas son preguntas existenciales y que a mí me han dado vuelta la vida en diferentes momentos de mi vida. Construcción de género como tácticas de poder a través de la religión y el saber médico, no son fijas ni homogéneas, ¿no? Sabemos que mucho de nuestro modelo de género, nuestro rol de género, viene de las tácticas de poder que se han ejercido a través de la religión y del saber médico, ¿no? Cuerpos disciplinados, dóciles y domesticados para producir. Tenemos esta cosa muy social, ¿no? De que todo lo que no nos convierta en productores de bienes y servicios, ¿sí? Entonces es aislado, es reprimido, es atascado de medicamentos, porque lo importante es producir bienes y servicios, dinero. Y esto es muy patriarcal y está muy, ¿no? Muy trenzado y muy metido en nuestra cultura. Cuerpos enfermos de su cultura y su violencia, de sus dobles mensajes y sus desprecios. Cuerpos agonizantes y sensibles que gritan, cuerpos disque negados o inflados. Y acá hablo del cuerpo negado, de la mujer flaca, anoréxica, bulímica, de la mujer que se autodesprecia, que solo quiere ser eso que el otro desea, ¿no? Digo de la mujer porque en general esto se da más en mujeres, pero no es exclusivo de mujeres. Y cuerpos disque inflados, ¿no? Cuerpos de hombres, ¿no? Llenos de músculos y esteroides, ¿no? Para aparentar eso que se espera de mí, ¿no? Violencia como cultura dominante, justificación en el masoquismo femenino o la violación incitada por la mujer. Estas son prácticas como muy comunes, ¿no? Ah, no, eso se da por... No, la mujer golpeada, esa que se deja, pues es porque le gusta, es masoquista, ¿no? Eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Se lo buscó. Y claro, la mujer está totalmente, ¿no? Su autoestima está totalmente en el suelo, tiene una imagen del abusador encima de ella, destrozándola, su capacidad de hacerle frente a eso de otra manera es prácticamente nula, ¿no? Pero tenemos una habilidad para juzgar y etiquetar, ¿no? Y hablar del otro con una
insensibilidad brutal. Y de eso sí nos tenemos que hacer cargo socialmente todos. Porque la sensibilidad también se educa, también se construye. Ah, no, la violó porque llevaba una faldita corta, por eso anda en esos lugares, es una zorra, ¿no? Se lo buscó, se joda, ¿no? Estos comentarios son terribles, pero el que los hace ni cuenta se da de lo terrible que es lo que está diciendo. Y ahí es donde tenemos que construir juntos. Y tenemos que ser creativos y usar la imaginación y usar nuestro corazón y usar todo nuestro amor para poder abrazar esos procesos y poder impulsar esos procesos a un proceso de más conciencia. Porque ojalá fuera suficiente con agarrar a todos los violadores, cortarles sus testículos, echarlos al fuego, ojalá fuera suficiente. Pero es una fantasía. Porque a la máquina de violadores la alimentamos juntos. Por eso es una fantasía. Y no quiere decir que no haga falta un Estado más eficiente y sistemas de contención y una justicia que funcione mejor. Todo es necesario, eso también. Los altos costos de la transición hacia una cultura de paz, reivindicando al cuerpo y apropiándonos de la posibilidad de ser quienes elegimos ser. Los altos costos. Estamos pasando por esos altos costos, yo considero en este momento, porque la transición de pasar de un modelo a otro implica niveles de mucha incertidumbre, niveles de mucha angustia, sentirnos rechazados por todos lados, no sentir que nadie me entiende, sentir que lo que estoy diciendo es chino para el otro, que mi capacidad comunicativa está sesgada, que cómo le hago. ¿Me explico? El proceso de salirnos de la estructura, ir más allá del rol de género, es un proceso de mucha angustia y mucha incertidumbre, y hay que tener con qué poder lidiar con eso. Si no tengo recursos, no tengo contención, no tengo un grupo que me escuche, no tengo un amigo, una amiga que me abraza, es muy difícil lidiar con eso. Entonces terminamos reprimiendo el movimiento y resignándonos. Y ajustándonos. Y jugando a lo mismo. Porque no me da, no me alcanza. Y entonces, ¿qué será eso de construir? Si hemos construido una cultura de violencia, esta especie que ha creado la guerra puede crear la paz. La posibilidad está, y tanto está que hay grupos que lo viven, que lo han logrado. Hay familias, muchas, que lo viven en un contexto de paz. Pero a nivel social, esto nos cuesta mucho más, a nivel general. Entonces hay que hacer diferentes estrategias, múltiples y simultáneas, de desarticulación de la violencia, y ahí viene nuestra función también, ¿no? En esta posibilidad de reflexionar sobre el trabajo, sobre la empatía y el conocimiento amoroso, conocimiento empático, conocimiento que se acerca, que conoce, conocimiento que abraza, que contiene, que pone límites, el conocimiento amoroso que construye realidades diferentes, ¿sí? Y acá estoy uniendo cosas que parecen, en nuestra concepción de lo que es amor y lo que es el saber, parecen como si no estuvieran en la posibilidad de juntarse, y en realidad eso también son modelos de nuestra cabeza. Y claro que puede haber un conocimiento muy amoroso, pero tenemos que imaginar, ¿no? esa danza, ese encuentro. Tenemos que gestionar en nuestra experiencia ese encuentro. Incluir la experiencia vivida, la historia. Somos seres biográficos, situados e históricos. Porque en general cuando nos
planteamos en términos del otro, hacemos generalizaciones y aplicamos etiquetas, entonces le andamos quitando la historia y lo situado a todo lo que percibimos y comprendemos e interpretamos por el mundo. Y al quitarle su historia y su ser situado en un contexto determinado, en un momento determinado, estamos mutilando la realidad y por lo tanto nuestra información sobre la realidad. Y por lo tanto nuestra capacidad de intervenir en esa realidad. Abordar el fracaso y las frustraciones, la jerarquización y la competencia, la negación o la inflación emocional, ¿no? Recursos, metodologías, sistemas para abordar el manejo de estos aspectos que son fundamentales para transformar la violencia en acciones creativas y reparadoras. Reconstruir identidades culturales, reconstruir la idea del hombre, la idea de la mujer, la idea de quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿sí? Transformar convenientes beneficios de las estructuras preexistentes, ¿no? Sí, el patriarcado, el rol de género, el ser un macho me da este beneficio, y por eso no lo suelto. Bueno, ¿cómo puedo lograr seguir recibiendo eso que es imprescindible recibir del rol de macho? Por ejemplo, tener un lugar en la familia. Es que este es mi lugar de la familia, no voy a obtener mi lugar en la familia, ¿no? Si empiezo a llorar frente a mis hijos. Y entonces empiezo a reconstruirlo y empiezo a darme cuenta que puedo llorar y no solo sigo obteniendo un lugar, sino que además el lugar que tengo se amplía, se diversifica, se hace más rico, ¿sí? Entonces, esas ganancias secundarias o intenciones positivas que tenía el viejo patrón o la vieja conducta, la resuelvo de una manera no violenta. Y esto es cuando decimos transformar la violencia en acciones creativas y reparadoras. Esto es. Pero se dice rápido, no se hace tan rápido. Diálogo, subjetividad, singularidades, movimientos locales. Hablábamos mucho la vez pasada de todo lo que estructuraba, ¿no? a la violencia y es justamente la falta de estas cosas que estoy nombrando ahora, ¿no? La falta de estas cosas nos hace más violentos. Entonces hay que trabajar en estas cosas para poder construir la cultura de paz. Y reivindicar al cuerpo, a sus lenguajes, a su subjetividad, a sus síntomas, en el sentido de que tiene un sentido, tiene un para qué, tiene un propósito, y a la sexualidad liberarla. Liberarla no de manera no regulada, sino liberarla en el sentido de qué quiero yo con mi sexualidad, qué elijo para mí, qué quiero construir, hacia dónde la quiero dirigir. ¿No va a ser mi sexualidad un desahogo compulsivo, totalmente primario, que me termina desgastando, que termina haciendo pedazos mis relaciones, o mi sexualidad va a ser un espacio amoroso, erótico, de encuentro, de amor, de qué sé yo? Y ahí cada quien, ¿no? Cada quien y su sexualidad, cada quien y su posibilidad de elegir, cada quien y su posibilidad de crearse a sí mismo. Hablábamos de este concepto de esta definición de vida, ¿no? Desde la autopoiesis, desde la capacidad de crearnos a nosotros mismos, ¿no? Y acá, bueno, acá voy a nombrar rápido como algunas ideas y su paralelismo, ¿no? Esta incapacidad de centrar el interés fuera de mí mismo, basado en el consumo y la competencia, y los caminos de reparación van hacia la empatía afectiva con los otros, el ejercicio compasivo y humilde. La falta de autocrítica, remordimiento y culpa, a sentir juntos, habitar el cuerpo, tolerar la crítica, aceptar mis sombras. La incapacidad de sentimientos de responsabilidad por los demás, a la responsabilidad de los propios actos y conjuntos.
la responsabilidad conjunta y la reparación de daños, ¿no? La limitación para medir las consecuencias de la aceptación social a mirar más allá de lo inmediato, de lo propio local, ampliar las perspectivas. ¿Sí? La dificultad para el diálogo plural a aprender a escuchar y a integrar la diferencia, a hacer consensos. El escuchar no, es algo que en realidad muy poca gente practica, no sé si muy poca gente practica y ejerce. En realidad tenemos un diálogo interno muy activo y nos cuesta mucho aprender, nos cuesta mucho escuchar al otro y entender qué me está diciendo. Y mientras más se deteriora nuestra calidad educativa, en ciertos contextos, en ciertos ámbitos, esta dificultad de escuchar se hace más difícil, mi reactividad, mi capacidad de aprendizaje se empeora. La dificultad para resolver conflictos de forma no violenta, habilidades de afrontamiento, control de impulsos, expresar lo reprimido. La deshumanización de la víctima, la atribución de ofensa, la dilución de responsabilidad, el lenguaje eufemístico y la justificación moral al respeto a la dignidad, la autonomía y la libertad. Los espacios de creación conjunta, responsable, sensible, empática y amorosa. Qué rápido se dice esto que puse, ¿no? En 2 columnas y que distribuí más o menos de forma analógica. Se dice rápido, pero hay que trabajar en cada una de estas capacidades. Estrategias que han mostrado efectividad: la escuela para padres, las visitas domiciliarias, el entrenamiento en desarrollo social, el entrenamiento o los programas de acompañamiento escolar a estudiantes con factores de riesgo, los programas de prevención de violencia escolar, los programas de mentoría, la terapia familiar, el mayor acompañamiento de los padres a los hijos, entre otros, ¿no? A nivel comunitario, reducir el acceso al alcohol o a las sustancias psicoactivas, las facilidades recreativas para los adolescentes y los adultos jóvenes, el fomento de los ambientes seguros, las comunidades saludables que busquen mejorar las condiciones de vida. En comunidades rurales libres de violencia contra la mujer, se ha visto una notable diferencia en el papel de la mujer fuera del hogar, fomentando el papel de la mujer fuera del hogar, desestructurando, ¿no?, este rol de sumisión y solo en la cocina y cuidando hijos, y participación comunitaria activa para abordar la violencia, solidaridad y promoción por grupos feministas y posibilidad de recibir protección en caso de violencia en el hogar. La terapia psicológica individual y familiar, los círculos de encuentro, como estos que propone Coyugal para hombres y para mujeres, para jóvenes, y estas capacidades de habitar, imaginar, apropiarnos, amar, contagiar, crear con ternura radical. Esta es un regalito que recibí de Liliana, que también fue hermoso. ¿Qué implicaría ser juntos y florecer? Aceptar la diversidad y honrarla. Se dice rápido aceptar la diversidad, pero hay que desarrollar muchas capacidades, hay que saber cómo y hay que tener recursos para hacerlo. En general, el otro puede ser algo que me invita a compartir o puede ser algo que percibo como agresivo, como peligroso, como competencia, como ajeno y distante. Entonces, para poder florecer juntos y cooperar, tenemos que generar y desarrollar todas estas capacidades de las que hablaba atrás. La lucha contra la lucha, desde la intimidad a la comunidad. Detrás de muchos de nuestros discursos pacifistas y amorosos suelen mantenerse las mismas estructuras y paradigmas primarios de guerra y violencia que enferman a nuestro cuerpo, familia, sociedad y planeta. ¿Cómo hacer para vivirlo diferente? ¿Cómo construir un mundo diferente sin oponernos de forma violenta a un velada o disimulada? Sin tomar partido, sin bandos. Y esta pregunta, todo el tiempo tenemos que estar haciéndolas porque nos enganchamos en estas estructuras y respondemos desde ahí muchas veces sin darnos de acuerdo. Entonces, ¿qué es la paz si no es fuerza opositora de la guerra o la violencia? Porque concebimos solo la paz como algo que se opone a la guerra, solo la paz como algo que se opone a la violencia. Y en realidad, si queremos construir paz, tenemos que ir mucho más allá de esa visión tan chiquita, ¿sí? Deconstruyendo la violencia y sus manifestaciones que sostienen las viejas estructuras en la cotidianidad. Y acá digo, amando para conocer y transformar realizando, ¿sí? Esta es una frase del Dalai Lama,
hacia dónde construir. Para cuidarse requiere formación espiritual y emocional. Se entiende por espiritualidad el conjunto de cualidades del espíritu humano: amor, benevolencia, compasión, tolerancia, perdón, contención, sentido de responsabilidad, solidaridad y sentido de armonía. Se dice rápido también, hay un montón de palabras preciosas que hay que ejercer, que hay que ¿no? echar a andar, que hay que volverlas una práctica cotidiana en nuestros diferentes contextos, ¿no? Y acá hablo de esto de lo que adolece la violencia. ¿De qué adolece? De cooperación y convivencia. ¿De qué adolece? De amor y empatía. ¿De qué adolece? De templanza y fortaleza. ¿De qué adolece? De memoria y resistencia. De pluralidad y comunicación. De reconciliación. Cuando hablamos de justicia contra el violento, podemos decir que a todos los violadores le quemen los testículos, se los corten y se los den a los chanchos para que coman. Esa es una manera de justicia, ¿no? La justicia contra el violento, contra el agresor, que muchas veces sale del enojo, de la venganza, de la revancha, de la sensación de que quiero que alguien me ayude a lidiar con este dolor, con este desgarro, con esta muerte que me ha partido por la mitad o por 1000 pedazos. Entonces, de esa justicia contra el violento nos tenemos que mover, tanto nuestras instituciones como a nivel personal, hacia los modelos de justicia reparativa de daños, reparación de daños. Estos modelos están muy presentes en las comunidades otziles, en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Que la condena no es meterte en la cárcel, la condena es que sostengas a la familia del señor que mataste durante toda tu vida, que la mantengas económicamente. Esa es tu condena, esa es tu reparación de daño, ¿no? Sigue siendo un poco patriarcal, podríamos discutir mucho de eso, pero me refiero a ocuparnos de lo importante. Lo importante no es encerrar gente en prisiones, aunque haya que encerrar a algunos en prisiones, no es lo más importante eso, ¿sí? Y la justicia restaurativa, que tiene que ver con el desarrollo de la empatía del victimario. Hay que restaurar la capacidad de ser empática del victimario. A veces es más fácil, a veces parece casi imposible. Asumir las consecuencias en la víctima, mediación y contexto, ¿no? Tenemos que trabajar con de dónde salió ese victimario, qué pasó, cómo es que se convirtió en eso que es, ¿sí? Emerge de qué factores, de qué familias, en qué contextos, y ocuparnos de restaurar esos procesos. Estamos lejos todavía a nivel social de ahí, se logran pequeñas experiencias, pero creo que tenemos muchísimo para trabajar en ese sentido. El árbol está en la semilla, dice Mahatma Gandhi, con su maravillosa obra en esta tierra, ¿no? A través de todo su legado. La no violencia no es resignación, no es evitación del conflicto, no es aceptación de la injusticia, no es resistencia pacífica o sumisión. La no violencia no es indiferencia o desinterés, no es represión de la agresión o del poder, ¿sí? Hemos confundido la no violencia con resignarnos, evitar el conflicto, aceptar la injusticia, ¿no? Someternos, ser indiferentes o no interesarnos, reprimir nuestra agresión o nuestro poder. Nada de eso es la no violencia, ¿sí? Ese es como un mecanismo de defensa que se entiende, pero que no es suficiente para transformar la cultura de violencia en una cultura de paz. Al contrario, esos mecanismos ahí enlistados abonan a la cultura de la violencia, le dan de comer, ¿sí? La no violencia se estructura en estos tres grandes estandartes o tres grandes momentos. Claro que de cada uno podríamos hacer toda una conferencia, ¿no? Pero la protesta no violenta, la no cooperación con mecanismos violentos y de dominación, y la intervención no personal, no sobre la persona, sino sobre los paradigmas o los sistemas de dominación, ¿sí? Y obviamente es una intervención no violenta, pero no es pasividad, ni es resignación, ni es hacernos los tontos, ni es creer que no hay nada que hacer, ni es creer que de todas maneras nos va a llevar la chin. Entonces, como tengo una visión ahí totalmente pesimista y apocalíptica, más bien dejo las cosas como están. Nada de eso es no violencia, ¿sí?
porque tenemos ahí una confusión bastante grande a nivel social sobre el cómo movernos en esa dirección. Bueno, muchas gracias. A ver si nos dan unos minutitos para escuchar. Esta es el síntoma y su función.com, es la página en donde tengo mucho de mi trabajo médico sobre todo, pero también en torno a la medicina y la vida, ¿no? La medicina no sobre la atención solamente de dolencias, sino sobre el tratamiento preventivo y de florecimiento del ser, ¿no? Para sanar necesitamos florecer. Sanantes.org, esta comunidad de terapeutas de la que también Coyuwali forma parte, y mi correo electrónico por si alguien quiere compartir alguna idea interesante. Muy buena plática, muy positiva, con mucha... Cito, doctor. A lo mejor probablemente el título que le puso a la plática podía haber sido una especie de repulsión para muchos hombres, ¿no? Pero realmente la plática estuvo magnífica, ¿no? Muchas veces juzgamos por un título o tenemos un prejuicio o estamos llenos de prejuicios, y eso es lo que muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Y por eso no queremos escuchar ese tipo de pláticas. Pero realmente pienso yo que esta plática es un éxito tremendo. Si le cambian el título, probablemente llegue a muchas masas, porque yo lo que veo aquí son muchas mujeres, no hombres. Entonces se están dando más el paso a las mujeres que los hombres, ¿no? Tienen más intuición, más sensibilidad y más ganas de cambiar el mundo, ¿no? Pero la diversidad de opiniones no es lo que vale, lo que está usted diciendo, y no, probablemente si se cambia el título tenga más éxito esto, porque realmente el tema a mí me fascinó, me estuve analizando y pensando todo eso, o sea, yo soy profesor de yoga. Gracias Luis Enrique, muchas gracias, muy amable, y que sigan participando los demás. Muchas gracias. Gabriel, a mí me gustaría, el poco tiempo que nos queda, soy Ana, que explicaras o compartieras un poco como tu motivación a ponerle el título a la plática de amar la violencia, en este sentido que haces la relación entre una dinámica violenta y una dinámica no violenta, como de dónde surge, después de escuchar todas las atrocidades que la violencia genera. Y también lo digo porque el título generó mucha controversia en diferentes espacios y grupos en los que he estado y en los que he estado escuchando en Coyuwali, ¿no? No tanto en las redes, sino directamente con la gente. Entonces, claro, me gustaría como pudieras decir algo. Sí, el título surgió básicamente de un proceso personal. El título surgió de una necesidad que creo... Perdón, se fue tu imagen, Gabriel. De una necesidad que creo que es muy urgente. Ahora, ¿pero se escucha? Sí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Sí, escuchamos, Gabriel. Creo que sí. Ok, gracias. Entonces, el título surgió de un proceso personal y de una necesidad que creo que es urgente. Creo que tenemos que amar esas cosas que queremos transformar. Esto es una posición ética. Y amar desde esta concepción del amor, no desde un amor meloso, romántico. Este tema, fíjate, ya lo he como explicado como en cada momento, y creo que hace falta mucho más todavía, ¿no? Si seguimos peleando contra lo que queremos cambiar,
vamos a seguir seguramente dándole más fuerza a la cultura de la violencia. Necesitamos acercarnos. Se fue. Se salió Gabriel, ¿verdad? Ya, Ah, no, ahí ya está. Sí. regresé rápido. Ok. Entonces, si seguimos peleando contra lo que queremos transformar, si seguimos luchando contra lo que queremos transformar, lo que estamos logrando es darle más fuerza, es hacer de lo mismo. ¿Sí? Si no aprendemos a acercarnos amorosamente a lo más intrínsecamente humano, a la sombra más intrínsecamente humana, no lo vamos a poder transformar. Los que trabajamos en terapia, en psicoterapia, en medicina, sabemos que lo que sana es la aproximación amorosa, es el conocer desde la empatía, es el abrazo. No siempre se puede. No estoy diciendo que amar la violencia sea fácil, sea siempre aplicable, ¿no? Sea universal. No lo estoy diciendo. Estoy proponiendo una posición epistemológica ante uno de los problemas más importantes que hemos creado los seres humanos como especie en la Tierra, con las consecuencias más desfavorables para la vida que eso pudo haber tenido, ¿no? Hoy los seres humanos estamos en los límites del exterminio de muchas cosas y seguimos peleando contra la guerra y seguimos oponiéndonos violentamente a lo mismo que ha generado esto que nos trajo hasta aquí. Entonces, el título que le puse, que quizás, como dice Luis Enrique, quizás fue excesivo, quizás no, fue excesivo, pero el título ya era una intervención. ¿Me explico? Ya era una propuesta confrontadora, no desde la confrontación violenta, sino desde la posibilidad de sacudir estructuras que tenemos tan naturalizadas. Creemos que la única forma de vivir es confrontándonos, peleando, asumiendo bandos, jerarquizando, generando dominación, sumisión, ¿sí? Creemos que es la única forma de vivir y vivimos así, aún sin darnos cuenta, en muchos procesos. Entonces, el título también fue una intervención, ¿sí? Quizás me pasé. Esto me pasa muy frecuente. A veces me paso ¿no? con las intervenciones. En la terapia me pasa mucho con mis pacientes. A veces soy como muy apasionado y a veces me dejo llevar. Este tema a mí me ha atravesado, no solamente por mis violencias, sino por las violencias de mi familia, por los ahorcados en mi linaje. Me explico, me ha atravesado por los abusos en mi familia. Estoy atravesado por la violencia, es un tema que me implica mucho y entonces, bueno, estoy tratando de regalar lo mejor que tengo para regalar. El amor a la violencia es mi tesoro. Y entiendo que mucha gente no pueda tomarlo, ¿sí? Que no lo pueda comprender, que no lo pueda recibir. Lo entiendo y lo acepto, ¿sí? Pero tenemos que seguir trabajando según mi propuesta y es lo que trato de hacer en mi consultorio en esa dirección. Muy hermosa su plática, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Me gustaría leer aquí un mensaje de Sandra, que anda por ahí. Igual, Sandra, si quieres abrir tu cámara. Dice, estoy de acuerdo a abrazar y amar mi violencia, solo así la voy a poder ver y transformarla. Si la rechazo, más la actúo. Gracias. Y también Azul, que nos dice, gracias, gran tema. Sirve el ejercicio de cada uno a hacernos conscientes de nuestras violencias, empezando por nosotros mismos, pero las mujeres también somos violentas. Claro que sí. Sandra, si tú quieres comentar algo, o Azul.
Aquí tenemos otro comentario de Esmeralda. Para mí, ver mi violencia, tanto en mí como en mi sistema familiar, abrazarla y llorarla, me dejó ver con más empatía a los demás. Y Azul propone que si hay alguien más que el título le evocó algo, que igualmente pues lo comparta. Estamos ya sobre el tiempo, entonces sí, Marisol, tienes tu mano levantada. Yo quería preguntarle al doctor Gabriel, él, como persona de origen de Argentina, ¿cómo ve la violencia aquí en México? Porque me han dicho amigos extranjeros, psicólogos, que la violencia aquí en México y el machismo y todo esto específicamente es un tema para nosotros los mexicanos. Entonces, él, ¿cómo lo observa un poco desde sus orígenes, desde otro país? Es lo que quisiera ver y me parece que es un tema bastante importante de tratar, porque yo sin saber exactamente por qué esta violencia, bueno, por lo que comenta el doctor Gabriel de manera general, pero sí veo una gran necesidad de que se utilicen estos foros aquí en México. Gracias. Gracias, Marisol. Gracias también por contextualizarme históricamente, por darme esa posibilidad, porque no hablé de esa posibilidad y quizá hubiera sido bueno. O sea, yo soy argentino, pero además de una familia de migrantes italianos, muy gritones. Me explico, yo empecé a decir vituperios antes que de aprender a decir mamá. Entonces, sí, yo vengo, sí, de una cultura de gritones, sí, que las mentadas eran el pan nuestro de todos los días y que si no mentabas, pues no eras parte, sí, de ese contexto. Entonces, a los gritos, a los empujones, ese es mi contexto familiar y también cultural, y no lo estoy alabando por eso. Al contrario, a mí México me sensibilizó muchísimo. A mí México me permitió entrar en un espacio de amabilidad conmigo maravilloso por su amor, por su empatía, por su contención, por su receptividad. Me fijo, los rasgos culturales mexicanos, aunque en México se ve mucho más el patriarcado, la sumisión de la mujer. En Argentina la sumisión de la mujer no es algo tan común como aquí. ¿Me explico? Desde el punto de vista cultural. No quiere decir que no haya. Estoy haciendo generalización y esto es siempre un arrebato al saber, ¿sí? Pero en general no hay tanta sumisión de la mujer, por ejemplo, como aquí. Y sin embargo, aquí es un contexto, es un país, es una cultura que sí a nosotros, los de estas otras culturas, sí nos viene muy bien para equilibrarnos, ¿no? Para dejarnos abrazar, para dejarnos sensibilizar. Yo aprendí muchísimo, sigo aprendiendo, y a pesar de que sigo aprendiendo, me sigo pasando todavía, pero por eso justamente el tema de la violencia para mí es algo tan primario, es algo tan, sí, estructural. Gracias por preguntar, Marisol, no sé si contesté, pero gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún otro comentario o pregunta? A mí me gustaría, bueno, primero buenas noches a todos. Adelante, ¿Sí me Pedro. escuchan? Como que Sí, se Azul. congeló mi imagen. Te escuchamos. Sí, Sí, está congelada tu imagen, pero te escuchamos. Sí ok. Sí, es que a mí también se me congeló acá. Pues a mí me gustaría hacer el aporte desde mi posición como terapeuta y pues acompaño muchos procesos en psicoterapia y también por supuesto, desde mi proceso personal, ¿no? Como mujer. ¿No me escuchan? Se va la voz, Azul.
Bueno, yo sí escucho, pero creo que a mí no. Sí, sí, yo creo que tenemos acá muy mal internet hoy. O sea, mi aporte iba en el sentido de reflexionar juntos, eh, reflexionar juntos sobre tenemos, ¿no? A nuestra propia violencia y el juicio que hacemos sobre las personas que somos violentas de alguna forma. Entonces, o sea, de alguna forma todos, ¿no? Ejercemos violencia de distintas formas. Y creo yo que también ahorita con todo este despertar de la cultura de paz, ¿no? Del feminismo, donde ya estamos más atentos, ya podemos nombrar más la violencia, ¿no? Pero pareciera que ahora los que no son violentos, entre comillas, pues son las personas más educadas, con más conciencia, como con otro rollo más elevado, ¿no? Y quienes nos surgen ciertos aspectos violentos, pareciera que es un peso enorme, ¿no? Venimos de una cultura violenta, de una educación, ¿no? Violenta, y yo creo que todos, ¿no? Vivimos y ejercemos la violencia. Yo nada más quería como hacer esta reflexión sobre el nombre que le puso Gabriel, ¿no? A mí me evocó mucho desde ahí, o sea, abrazar mi violencia, amarla, reconocerla, reconocer que estoy en este constante crecimiento, ¿no? Para soltarla, para sanarla, pero que aún sigue, ¿no? O sea, es algo que está, ¿no? En mi educación, bueno, no sé, en toda mi historia, y no por ello voy a ponerme este juicio o voy a padecerlo, ¿no? De esta forma. Pues nada más esto, muchas gracias. Gracias, Azul. De hecho, lo que estás compartiendo, el juicio en sí mismo es violento, es una forma de violencia cuando juzgamos, ¿no? Pedro tiene la mano levantada y también Mariana. Y aquí, bueno, si vas leyendo, Gabriel, los chats, hay como varias opiniones sobre el mismo cartel. Y Luis decía que el cartel a veces es con el nombre para la gente que tiene más trabajo, pero para los que no, hay un rechazo, ¿no? Sí, Pedro y luego Mariana. Sí, haré un breve comentario en dos sentidos. Primero, coincido plenamente con Sandra y con Azul, reforzando la idea de Gabriel, lo importante de abrazar nuestra sombra. O sea, si no reconocemos nuestra sombra y nuestra parte y nuestra violencia, es difícil que podamos aceptarla, transformarla como parte de nuestra luz y sombra. Y yo creo que en ese sentido la charla es valiente en la medida que reconoce nuestra violencia, mi violencia, y que puedo trabajarla, no negarla, no rechazarla, sino aceptarla, y entonces a partir de eso puedo moverme de ahí. El segundo comentario brevemente es que ha sido tan fuerte el tema de la violencia y el reconocimiento de tocarla y de vivir con ella y transformarla, que en el programa del ciclo de intimidad masculina hemos introducido un módulo vinculado con la violencia. Antes como que no era algo tan claro, nos dimos cuenta, y Gabriel lo hizo ver en la propuesta, que era muy importante hablar abierta y francamente de la violencia, y creo que es un tema que vamos a abordar en los círculos que están por arrancar. El jueves arranca el primer círculo, el tercer círculo, que va a ser presencial cuando salgamos de este confinamiento, y a principios de diciembre será el círculo de intimidad masculina en línea, que es una nueva modalidad que vamos a mantener por gente que no puede participar presencialmente por las distancias, inclusive gente fuera de México o del país que quiera participar en esta construcción de nuevas masculinidades desde muchos ángulos y de muchas visiones. Entonces, quizás una invitación a seguir trabajando y seguir profundizando en los temas de la cultura patriarcal en la que vivimos, de nuestro micromachismo, de nuestros macromachismos, pero también en comprometernos a transformarnos nosotros mismos
en y en nuestro entorno. Gracias. Gracias, Pedro. Me gustaría darle la palabra a Mariana, que la tiene levantada la mano. Si pudieras abrir tu micrófono, Mariana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, a mí también como que el título me causó un poco de, ay, ¿cómo? Sin juicio, sino como, ay, ¿cómo? No entiendo. Pero escuchando ahorita a Gabriel, que me encanta escuchar su pasión al hablar, reflexionaba un poco en un taller que tomé de Jansu, y al dar mi testimonio me venía mucho a la mente como la violencia desde el nacimiento, desde cómo estaban naciendo las nuevas generaciones, ¿no? Desde nacer por una cesárea, de un parto violento, de la violencia obstétrica, o sea, desde allí ya hay violencia y no lo reconocemos, ¿no? Más allá del género, si de mujer o, digo, yo he sufrido también violencia familiar y así, pero hacer conciencia desde este punto de estamos naciendo ya de una forma violenta, yo creo que nos lleva mucho a abarcar todo un campo grande, ¿no? Y entonces es cuando, para mí, por ejemplo, el título me hizo mucho clic, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, Mariana. ¿Liliana? Hola, muchas gracias. Creo que, digamos, el trabajo sistemático es muy claro. Yo creo que hay que correr riesgos. El título es un riesgo. Hay que, decía, hoy estaba tomando una clase así como fuerte sobre Foucault, y una de las cosas es que hay que sacar el pensamiento y entrarle a lo contemporáneo en términos de meterse en la sombra, ¿no? Y creo que esta sombra justamente para reconocer la luz. Entonces yo agradezco mucho el proceso, creo que hay cosas que nos permiten mirarnos desde otros lugares, incluso en la misma taxonomía que realizas de todo el proceso, que para mí muchas de esas cosas, aunque trabajo el tema, es como bastante desconocido, lo biológico y lo psicoquímico y no sé qué. Y creo también que cuando nos entramos a deconstruir la violencia, esa idea de que deconstruir es desmantelar, con esta idea que propone el título, que es distinta, abrazar. Y creo que ahí hay un juego que deberíamos hacer tanto las mujeres que estamos trabajando desde nuestras estructuras, digamos, de género, el tema masculinista que ustedes traen, ¿no? Los círculos, ¿no? Una cosa es desmantelar desde la deconstrucción, que es doloroso y es fuerte, y otra cosa es entrar por el abrazo. Y yo creo que eso es un gran regalo que nos estás dando. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Gabriel, pues te propongo cerrar. No sé cómo quieras cerrar tú este momento, esta segunda etapa de la charla. No escuchó Gabriel, ¿verdad? Gracias. Así como se cierran las cosas, ¿verdad? Gracias por no dejar sin... ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Hola. Te escuchamos. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Gabriel. Hola, hola. Sí, te escuchamos.
Creo que el internet ahora nos está jugando un poco chueco, porque sí, creo que ahorita ya lo dejamos de escuchar. Pues en lo que Gabriel regresa, ya hasta ahora sí que se salió. Yo quiero agradecer a todos este encuentro y pues la importancia de seguir reflexionando sobre estos temas y lo que nos mueve, ¿no? Entonces, varios de aquí hemos compartido la importancia de revisar nuestra propia violencia y desbaratarla y saber que la violencia pues no tiene género. Eso es importante, sino la violencia es una dinámica social en la que estamos todos inmersos de una u otra manera. Ya regresaste, Gabriel. Entonces, si quieres cerrar. Sí, gracias a todas, a todos, gracias por sumarse, por no dejarse intimidar tanto por el título, ¿no? Eso de amar nuestras cochinadas nos asusta un poco, pero creemos que si nos atrevemos a eso, entonces vamos a poder transformar este hermoso mundo en un mundo todavía más bonito. Y si creemos, no creemos todavía en la visión apocalíptica, espero que no creamos nunca en ella, seguimos, ¿no?, corriendo hacia la libertad, hacia la imaginación, la creatividad, la vida, las posibilidades, estos mundos que aún no han sido inventados, nos están esperando todos para que los agarremos, los realicemos. Entonces, ojalá que pretender transformar la violencia no sea ahogar nuestra fuerza, no sea reprimir nuestra pasión por la vida. Ojalá que nunca sea eso. Y ese fue mi regalito. Desde lo profundo de mi corazón, aceptar mi violencia, atreverme a mi poder. No podía pasar por otro lugar que no fuera por el amor, porque como yo fui muy violentado, mi tendencia fue a reprimirme, y fue a esconderme, y fue a negarme. Entonces la única manera de salir de esa cueva que viene de la represión y de la automutilación fue el amor, fue el abrazo. Fue mi única manera. Y es una invitación para ustedes también. ¿Sí? Gracias por estar acá. Seguimos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Te damos un aplauso y un gran abrazo. Muchas gracias. Ahí están preguntando tus datos, Gabriel. Entonces, si tú quieres escribirlos. Muchas gracias a todos. Gracias, bonita noche. Buenas noches, Liliana. Buenas noches a todos. Chao, descansen. Bye, buenas noches. Gracias. 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 Gracias, Gabriel. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Dicen. Gracias.